eso también podemos ahora regionalmente entenderlo, que justamente no es como un mundo aislado, aunque lo es en la parte teórica y conceptual más dura. Las ciudades o este tipo de ciudades como lo es la Ciudad de México, en su carácter de megalópolis, con más de 10 millones de habitantes a, que viven adentro de ella, pero con más de 22 millones de habitantes que día a día conviven, pues obviamente ya los límites político-administrativos no funcionan, los flujos en todos los sentidos de alimentos, de energía, de combustibles, de desperdicios, pues interactúan en esa escala regional, ¿no? O sea, las ciudades al final de cuentas toman cuerpo en lo que fue primeramente una primera naturaleza, como lo diría el Montfort, el urbanista, donde hubo pues en algún momento los ecosistemas prístinos, ¿no? O sea, lo que en algún momento conocimos como los lagos de Texcoco, eran 4 lagos los que conformaban a la gran Tenochtitlán, ¿no? Y antes de que llegaran pues los aztecas y todos estos asentamientos humanos, pues hubo alguna vez ecosistemas que estaban intactos, ¿no? Y de ahí se fueron transformando poco a poco y esa transformación no precisamente siguió un orden sostenible, ¿no? Una buena armonía, un sistema de metabolismo, interacción humano-naturaleza sostenible, sino fue una intensificación de pues los ritmos metabólicos donde hubo pues una fractura irreparable, ¿no? Ahora, ya que pues también el daño creo que es irreversible y ahora lo que estamos tratando de hacer es justamente ya ante esta crisis civilizatoria, que también por eso me gustó enviarles la nota de Toledo, que pues es uno Sí, de el los Toledo. grandes maestros de la ecología política, de la ecología urbana y todo este rollo, pues que ha venido gestándose desde hace más de 300 años, ¿no? Y donde pues es una crisis justamente de civilización en la relación que hemos establecido con nuestro entorno próximo. Y natural, humano, o sea, en todos los sentidos, porque pues así mismo explotamos los recursos ecológicos y también pues el recurso humano, ¿no? O sea, la cuestión del sistema del modelo, bueno, más bien el modelo neoliberal, donde está inmerso el sistema productivo capitalista, pues ya llegó a un punto donde nos tenemos que reformular justamente si queremos seguir con ese sistema de producción, ¿no? Donde ya esa fractura irreparable llegó creo que a un punto de quiebre y hemos estado viendo ya y sintiendo los efectos que han derivado de toda esa transformación. Uno de ellos es la parte del cambio climático, las crisis del agua, ¿no? En Iztapalapa pues hay colonias que se han quedado con más de 4 meses sin agua y las guerras del agua han salido hasta en las noticias, ¿no? Pipas asaltadas a mano armada, o sea, la conversación al final de cuentas va un poco en ese sentido de lo teórico y lo práctico y lo que hemos vivido en la realidad. Y pues también conocer a la banda que está pues aquí en este rollo, cómo empezó a formarse este nodo, este grupo de economía solidaria que está muy interesante, porque además de que creo que son parte de una comunidad y de una organización que está impulsando un nuevo modelo económico, también tienen algunas otras vocaciones, ¿no? Es lo que también estaría bueno conocer por parte de todos los que vamos a estar acá debatiendo este rollo. Así yo lo pensaba, ¿tú cómo lo estabas viendo? Pues yo también coincido con que hay que trabajar las tres preguntas que ocupamos para que el día de hoy se pudiera desenvolver de una mejor manera el taller. Y estoy observando que pues ya van dando 15 minutos de la hora programada para comenzar. Entonces, eh, a reserva de que, bueno, los compañeros del taller en este momento se vayan incorporando, sí me parecería importante que, bueno,
la medida que se sumen, pues comenzar el diálogo, y si no, bueno, estos videos se están grabando para que puedan ser transmitidos de manera asincrónica y que también ellos, si tienen interés en la siguiente etapa del taller, pues bueno, puedan escuchar lo que se reflexionó aquí, lo que se decidió abordar aquí con estos, pues, con estos planteamientos de principio. Y pues, digo, yo sé que es luego un poco conflictivo el que nos vayamos integrando y que vayan sumándose poco a poco a la tarea, porque sí es pues complejo esto, ¿no? De los horarios, la tecnología, ¿no? Entonces, sin duda, digo, lo podemos hacer, a menos de que tú me digas pues, lo contrario, pues sí con un espacio de reflexión para los que ahorita nos encontramos, dejarlo de manera sincrónica y bueno, pues por supuesto seguirte invitando y que sigas formando parte de estos diálogos, ¿no? De esta interacción. Así es que bueno, ya habemos quórum, entonces Súper. comenzamos. Para todos aquellos que se encuentran aquí ya con nosotros, Ciro Márquez, Gabriel Bretón, Viridiana Reyes, René Márquez también nos acompaña. Y bueno, aquí con nosotros tenemos a un compañero y vecino también de aquí de la alcaldía Coyoacán. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Alejandro Guerra. Él es licenciado, disculpen, Alejandro Guerra Ramírez, licenciado en Administración con estudios de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, Cambio Climático y Resiliencia. Nosotros realizamos un acercamiento, nosotros como cooperativa Alena, porque estamos interesados en que la economía social y solidaria tenga una base científica y sobre todo un análisis económico profundo para que realmente podamos llegar a tener conclusiones que lleven a una mayor reflexión no solo en estos espacios o en estos talleres, sino en la vida cotidiana. Nos mandó una serie de lecturas que esperamos hayan leído, hayan tenido en cuenta. Si no, bueno, aquí las abordaremos, las debatiremos y bueno, que están ahí, que son parte de este programa, que son parte de este taller. No dejen de reflexionar sobre ellas, de leerlas y bueno, pues ya aquí le cedo la palabra a Alejandro, que pues me comentaba, va precisamente a realizar un análisis sobre las preguntas que nosotros le formulamos al respecto de cómo es que observa la economía social y solidaria desde ese ángulo, desde el ángulo de la ecología, desde el ángulo de la economía y sobre todo desde el ángulo de pues el proceso futuro que estamos a punto de observar, de ver y vivir, en tanto no cambiemos nuestros hábitos de consumo y producción. Alejandro Guerra, te dejo la palabra. Muchas gracias. Querido Canek, muchísimas gracias por la invitación. Soy vecino de Canek, de René, vecino de todos ustedes ahí en Coyoacán. Me presento antes que nada, mi nombre es Alejandro Guerra y les platico un poco de mí para poder abordar pues esta discusión, ¿no? Esta serie de reflexiones que pues hoy abordaremos con el objetivo que creo que todos deseamos, tener un futuro más sostenible, un futuro digno y como generación creo que tenemos un gran reto, ¿no? Que pues lo vamos a ir abordando un poco más adelante. Yo estudié la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, realicé estudios de posgrado en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad igual de la UNAM, con sede en el Instituto de Ecología. También desempeñé unos estudios de especialización en Gobernanza y Derecho al Cambio Climático y de Resiliencia Urbana.
Actualmente soy funcionario público, trabajo en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en la Dirección General de Resiliencia. Soy coordinador de investigación y de proyectos de innovación. Y bueno, mi labor principalmente es desarrollar proyectos para atacar los contextos de exposición y de vulnerabilidad para fortalecer la resiliencia en la Ciudad de México. Nuevamente, gracias por la invitación. Hay 3 preguntas que nos envió Canek en el chat, de las cuales pues iremos abordando para poder irles dando forma a este conversatorio, para lo cual pues yo les pido que también ustedes en el momento en el que quieran intervenir, en el momento en el que pues se arme una discusión, pues lo podamos hacer con toda confianza, ¿no? Creo que también estaría muy padre también de su parte poder conocerlos un poquito. Y para ya darle inicio a estos minutos que tenemos, las lecturas que les hice llegar por el chat son como para tener un contexto, ¿no? De una visión amplia. Realmente, pues 4 o 5 artículos y una nota, más bien 4 artículos y una nota son limitados para tener un contexto global de lo que es la situación de vulnerabilidad y de las condiciones de vulnerabilidad estructurales en un panorama amplio para poder entender la economía solidaria, ¿no? Entonces, la parte de la economía solidaria creo que es algo elemental para poder cambiar el rumbo al cual nos dirigimos, el cual no es nada alentador y de lo cual, pues, con la actual pandemia COVID-19, pues, se torna todavía más difícil la recuperación económica, con algunos informes como los de la CEPAL estiman que va a atrasar todavía 10 años más todos esos desarrollos, toda esa prosperidad económica y por lo tanto los retos pues no son menores. Entonces, voy a ir abordando la primera pregunta que dice, ¿podemos generar un esquema económico solidario con la naturaleza de manera local y regional? Como ustedes saben, la Ciudad de México, y bueno, en general, las ciudades toman cuerpo y forma en lo que fue una primera naturaleza. Hace rato, minutos antes de que todos estuvieran aquí, comentaba con Canek que antes de que se formara la cuestión urbana, los edificios, las carreteras, todo lo que vemos como constructos en las grandes urbes, antes de todo ello, pues había un ecosistema prístino, ¿no? Ahí no había nada, incluso antes de que llegaran los españoles, mucho antes de los aztecas, y sobre esta primera naturaleza se vino a conformar lo que es ahora la segunda naturaleza, que es pues, como tal la ciudad. Esto fue gracias pues a lo que le llaman los teóricos metabolismo, el metabolismo urbano, lo cual quiere decir que las ciudades toman cuerpo en estos lugares a partir del intercambio de flujos de materia y energía que toman del exterior, vienen a transformarse al interior del contexto urbano y se externalizan a los contornos o los entornos próximos de la ciudad, no siempre de una manera sostenible y bajo los actuales modelos de producción, ¿no? Actualmente vivimos en un modelo neoliberal, bajo un sistema de producción capitalista que ya ha rebasado ciertos límites que también se conocen como límites planetarios que mantienen las condiciones seguras de vida tal cual las conocemos hoy, ¿no? Varios de ellos ya han sido rebasados. El teórico que habla de esto es Johan Rockström. Les voy a pasar también un artículo de estos límites planetarios. Y es importante también tener como este marco de referencia porque ya estamos trastocando incluso las condiciones de vida tal cual las conocemos el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces lo que ocasionamos en las ciudades son una serie de malas adaptaciones. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Como uno de los ejemplos que puedo abordar es la parte de la contaminación ambiental o la contaminación de los cuerpos de agua. En el primero, la contaminación ambiental muchas veces se ve reflejada en el centro de la Ciudad de México específicamente, altas concentraciones de contaminantes que a muchos de los grupos más vulnerables, como los niños, como los adultos mayores, o como personas sensibles a estos contaminantes, pues nos empiezan a llorar los ojos, nos empiezan a tener molestias en los sistemas de las vías respiratorias,
y simple y sencillamente pues lo aceptamos, ¿no? Nos adaptamos de una mala manera sin un reclamo, ¿no? Ante las partes correspondientes, las autoridades correspondientes, y esas adaptaciones que se crean de manera errónea son los procesos a los cuales nos conduce el actual modelo de desarrollo, ¿no? Y entonces creo que un esquema alternativo de desarrollo, un esquema económico solidario es una buena vía alternativa porque en principio estamos defendiendo una vida digna, ¿no? Y una vida digna creo que también se centra en una base de salud de la cual todos debemos de gozar para poder desarrollar una actividad que tenga un beneficio compartido. Y eso me lleva a hablar un poco a las reflexiones del artículo de una economía para el 99% de Oxfam, que pues ya a 4 años de su publicación es un referente para entender la construcción social del riesgo, ¿no? Y de las condiciones de las vulnerabilidades estructurales. Entonces, esta parte de la contaminación que estamos trayendo a colación en relación con este informe y con lo que hace referencia, lo podemos explicar con el famoso índice de Gini, ¿no? El índice de Gini, pues es un índice que nos demuestra la acumulación de la riqueza, donde cero indica que hay una acumulación, una perfecta distribución de la riqueza, y donde uno hay una perfecta acumulación del capital. En México aproximadamente el índice de Gini está arriba del 5, del punto 5, donde pues la acumulación de la riqueza pues está concentrada en un solo sector. Y si ustedes observan el periodo del sexenio pasado, la, la creación y la concesión para el desarrollo inmobiliario fue el boom inmobiliario, ¿no? En el sexenio pasado, donde hubo mayor desarrollo de centros comerciales, de desarrollos inmobiliarios, y todas esas partes en relación con la contaminación atmosférica, por decir uno de ellos, porque no es que afecte linealmente nada más a la contaminación del aire, afecta también a la contaminación de los cuerpos hídricos, a la contaminación ambiental en las cuestiones de ruido, ¿no? Son problemas multiescalares, multitemporales y multisectoriales los que consolidan a este tipo de ciudades principalmente. Entonces, esta acumulación del capital, en específico la especulación inmobiliaria, pues ha causado una serie de problemas a través de un metabolismo que ha sido pues insostenible a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de los años 80, con el auge del neoliberalismo y con la parte muy puntual en las políticas que hubo aquí en la Ciudad de México a partir pues de los gobiernos de Salinas, de Cedillo en adelante, en la Ciudad de México se vinieron agravando esos problemas y nos estuvimos creando pues con una serie de adaptaciones que no necesariamente son buenas y que a largo plazo no sabemos también qué vaya a repercutir. Vamos a ir dándole forma a esta conversación, ¿no? Entonces no olvidemos por ahorita todo esto que acabamos de mencionar, y voy a hacer aquí un paréntesis a otro tema muy importante en relación a los límites planetarios y a esta devastadora transformación que hemos tenido con el ecosistema, con el entorno próximo. Es una nueva era geológica y que incluso otros teóricos han llamado, ¿no? Y la conocen como la era del antropoceno. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término, si ha escuchado hablar de esta nueva era del antropoceno, que uno de los principales precursores de esto pues es Crutzen. Canek alza la mano por acá. Bueno, esta nueva era antropoceno, que se puede traducir como la era del hombre y no en un muy buen sentido, creo que no debería de llamarse así, ¿no? O sea, de acuerdo con el informe de Oxfam, más bien esta era debería de llamarse, como lo indica el propio informe, ¿no? Como la era de los súper ricos. O sea, son contadas con las manos de los dedos las personas que tienen esa vasta acumulación de capital y que han permitido una transformación no solamente de los recursos naturales, ¿no? Sino de los recursos también humanos
y de ahora pues llamar capitales, ¿no? Capital natural, capital humano, porque tienden a poder generar una plusvalía que no necesariamente, haciendo referencia al índice de Gini, lo pueden consultar también a nivel regional o a nivel nacional, son distribuidos de la mejor manera, ¿no? Por eso, hablando de los nuevos índices para medir el desarrollo, el Producto Interno Bruto ya no es una medida de la cual pues nosotros podamos hacerla viable para tener unos mejores estándares de calidad de vida. Ahora pues estamos hablando de otros índices, ¿no? Entre los cuales pues está el índice de desarrollo humano, que son complementarios a otros índices como los índices de felicidad. Es decir, encontrar unas nuevas maneras de medir justamente el desarrollo, porque no precisamente el crecimiento económico nos lleva a un desarrollo económico, ¿no? Y muchas veces a un desarrollo económico humano. Y entonces, como para ir dándole más que una respuesta a esta primera pregunta, sino un espacio de reflexión, yo creo que sí podríamos generar un esquema económico solidario a una escala primeramente local, ¿no? Se habla que en en este pensamiento sistémico del desarrollo sostenible, necesitamos actuar de lo local para cambiar hacia lo local, ¿no? O sea, de adentro hacia afuera. Y esto en la Ciudad de México lo podemos aterrizar de la siguiente manera, ¿no? Ustedes saben que la ciudad se divide en 16 regiones político-administrativas, que son las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y al mismo tiempo, pues estamos compartiendo este vasto territorio con la zona metropolitana, ¿no? Somos 9 millones de habitantes los que estamos aquí en la Ciudad de México, sin embargo, lo que día a día antes de la pandemia, pues estábamos conviviendo diariamente más de 22 millones de habitantes, ¿no? Entonces, el ejemplo de lo local con lo regional, con esto que estoy mencionando, creo que puede ya aterrizarse un poco más, porque cuando hablamos de lo regional, hablamos de esos límites, hablamos de que la ciudad, con estas dimensiones, con estas características sociodemográficas que hay, con estos límites político-administrativos, ya no tan claramente distinguidos, es cuando hacemos referencia también a esta parte regional. Y otra parte importante es que más del 50% del territorio de la Ciudad de México tiene o se conforma por una economía rural, sobre todo en esta periferia. Hablando un poco de lo que mencioné al inicio sobre metabolismo, hay diferentes acepciones, pero vamos a ahorita aterrizarlo como metabolismo urbano. Estas interacciones entre lo que hay afuera y adentro de la ciudad sucede desde ahí, ¿no? Todo lo que extraemos de agua, todo lo que extraemos de alimentos, todo lo que extraemos de combustibles, viene de más allá de esta periferia o al límite de esta periferia. Ustedes conocen bien la situación del agua en la Ciudad de México, desde dónde está entubada, desde dónde viene, cómo se distribuye aquí adentro y a dónde van a dar todas estas aguas residuales más allá de la cuenca. Y si ustedes en términos de gestión hídrica en la Ciudad de México somos un único caso a nivel mundial, que literalmente somos un puente entre el Océano Pacífico y el Golfo de México en las cuestiones de poder adquirir agua. Y lo que implica, pues, es también mucho más complejo de lo que puedo estar ahorita comentando, ya que, pues, también el nivel de altitud al que se encuentra la Ciudad de México y el gasto energético que necesitamos para subir el agua, para sacar el agua, para distribuirla, también eso lo voy a abordar en la tercera pregunta, pero en cuestión de huella de carbono, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, realmente también nuestra producción de energía no es sostenible. Puede ser en algún momento la producción de energía una cuestión que se torne crítica, porque sí necesitamos tener un mix energético que nos permita conducir a estados de sostenibilidad ambiental que justamente reduzcan la huella de carbono. Y en temas hídricos, puede ser que el sistema operativamente sea resiliente y que la distribución de agua pues pueda
puede estar lográndose como lo hemos estado haciendo, pero no ha estado siendo sostenible y mucho menos en algunos casos humano, como es el caso de algunas alcaldías como la alcaldía Iztapalapa o el Oriente, que tiene pues grandes problemas en asequibilidad del agua. Entonces, la economía solidaria a las escalas locales deberíamos de empezarlas a focalizar a través de las alcaldías y a su vez de las comunidades que conforman a estas alcaldías. ¿Cómo empiezan a emerger estos nuevos modelos? Yo creo que también por parte de las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a cada una de ellas. Aunque en algunos territorios puedan tener procesos de socioterritorialización similares, las condiciones de vulnerabilidad muchas veces son desiguales o más asimétricas en una región que en otra. Por lo tanto, también yo creo que los esquemas de economía solidaria deben de tener ciertas particularidades. Y eso es a lo que se refiere los esquemas de manera local, los esquemas de sostenibilidad y de resiliencia. La sostenibilidad simplemente lo que nos está marcando es una escala de actuación. El sistema no es sostenible actualmente, el actual modelo de producción no es sostenible por la escala que maneja, por la cantidad de recursos que utiliza, y lo podemos entender con la parte de globalización que hemos estado viendo más recientemente con el tema de la pandemia. Si bajamos a la parte local y todavía más abajo, si hacemos ese zoom, esas escalas, ese trabajo comunitario y donde la coproducción del conocimiento es importante, vamos a lograr cambiar las trayectorias del sistema hacia modelos de desarrollo más sostenibles, ambientalmente, socialmente y sobre todo pues en la economía, ¿no? Donde justamente queremos que el índice de Gini se acerque al cero, ¿no? Donde la distribución de la riqueza pueda acercarse a un ingreso digno para sustentar y para sostener las necesidades básicas de cada uno de nosotros. Y la economía solidaria a escala regional, vamos a tener que trabajar de la mano no solamente los gobiernos, sino también la ciudadanía, nosotros mismos, antes de ser trabajadores de iniciativa privada, de gobierno o de cualquier otra organización, somos ciudadanos. Y ciudadanos de un territorio donde cada acto que nosotros cometamos, hagamos, va a tener pues un efecto positivo o negativo con nuestro entorno próximo. Y también es parte de los principios de la economía solidaria tener eso siempre en cuenta. No sé, antes de abordar la siguiente pregunta, si hasta ahora hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abordar. Si no, paso a la siguiente pregunta y a seguir con esta reflexión. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿es posible mantener la política económica actual sin apoyo de nuevos procesos solidarios en las sociedades globalizadas? Esta es una pregunta, yo creo que como para de doctorado, pero si alguien está, podemos ir empezando a sentar las líneas de investigación. Yo creo que las posibilidades y las alternativas siempre son un acto revolucionario hoy en día para poder reformular hacia dónde queremos desarrollar nuestra economía, si es que queremos transitar hacia un esquema realmente sostenible. La parte de la globalización y hoy bajo el contexto del COVID es un claro ejemplo de que este entramado económico es cada vez más resiliente y menos sostenible con el entorno próximo. Mantener la política económica actual sin apoyos de nuevos procesos solidarios, creo que lo que va a hacer esto es únicamente poder darle seguimiento a la lógica del mercado, ¿no? La cual se esconde bajo la explotación impuesta, el despojo violento, la represión con la fuerza pública, el desplazamiento forzado, la discriminación sistémica y entre otras externalidades negativas del propio sistema si no actuamos
con ese ímpetu de poder transitar hacia nuevos esquemas. La revolución tecnológica, por lo tanto, e informática trajo también consigo la posibilidad de simultaneidad y omnipresencia del capital, que es un poco lo que aborda esta pregunta cuando habla sobre la parte de las sociedades globalizadas. Entonces, si nosotros no entendemos que todas estas externalidades negativas que el sistema no ha estado interiorizando, vamos a seguir la misma trayectoria. Y este acto revolucionario de una economía solidaria es indispensable para poder no llegar a otro proceso de colonización, ¿no? Que es simplemente, yo lo veo como una mutación del poder, ¿no? Donde pues hay, más allá de la parte de acumulación financiera, una visión también ya de poder geopolítico, que si nosotros como ciudadanos, como corresponsables de ciertos procesos a niveles urbanos y rurales, y esa interacción mutua que generamos para consolidar este tipo de territorios, no actuamos de manera coordinada, solidaria y articulada, estos esquemas van a seguir prevaleciendo. Por lo tanto, yo creo que estos procesos solidarios van a ser indispensables para poder cambiar la trayectoria del sistema y por lo tanto generar una nueva realidad. Una realidad que realmente ataque estas cuestiones subyacentes de la construcción del riesgo, ¿no? Que son las condiciones de vulnerabilidad estructural, la pobreza, la educación, la seguridad alimentaria, etcétera. Y un poco para abordar la tercera pregunta, para ir dando discusión a la plática que vamos a tener todavía en unos cuantos minutos, que me gustaría también escucharlos, es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando actualmente para disminuir las huellas hídricas y de carbón a nivel local y global? Desde la experiencia que tengo ahorita, Canek, hasta la mano, perdón. Nada más comentar que me está marcando aquí que tiene, bueno, falta un minuto para que salga el Zoom, entonces para que podamos volver a empezar y para que termines ya la pregunta y nos sigamos de corrido con la discusión. ¿Te parece, Alejandro? Súper bien, Sí, da tiempo. si se desconecta, nos volvemos a conectar, no hay ningún problema. Entonces, abordando esta pregunta, desde la experiencia que tengo actualmente, voy a abordar el tema del agua, ¿no? Actualmente desde la Secretaría del Medio Ambiente, pues está un programa que se llama Cosecha de Agua, que ustedes saben que tiene como meta instalar 100,000 sistemas de captación pluvial, principalmente en el oriente de la Ciudad de México. Y este es un proyecto que tiene, lo podríamos decir, multipropósito y que puede ser también implementado como una estrategia de adaptación y de mitigación. De mitigación en cuanto a la parte de inundaciones, pues puede ayudar a que la inundación pues sea menos severa con los estudios correspondientes de gestión de riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos. Y con la parte de mitigación asociada al cambio climático, pues